Buenas tardes a todos. La Constitución de los Estados Unidos tiene importancia incluso durante una pandemia. Mientras los políticos demócratas tratan de imponer restricciones severas a sus ciudadanos, la semana pasada la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció sobre las restricciones de la capacidad del Estado de Nueva York, que restringieron el número de asistentes permitidos a los lugares de culto, pero no en otros negocios esenciales considerados para el gobierno. El juez Gorsuch en el fallo dijo que cuando hizo retroceder las restricciones del gobernador Cuomo sobre los lugares de culto, dijo, es hora, tiempo pasado, de dejar claro que mientras la pandemia plantea muchos desafíos graves, no hay un mundo en el que la Constitución tolere edictos ejecutivos codificados por color que reabran licorerías y tiendas de bicicleta, sino que cierre iglesias, sinagogas y mezquitas. Detrás de mí verán imágenes de la hipocresía demócrata jugando un bucle. Estas imágenes muestran lo siguiente, muestran al gobernador de California cenando sin máscara en el interior de un elegante restaurante francés. A pesar de las severas restricciones de bloqueo contra la comunidad en el interior para la misma gente que gobierna, verán a la alcaldesa de Chicago celebrando en las calles no sociales de su ciudad. Verán a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dentro de un salón de belleza en San Francisco cuando los salones de California solo estaban abiertos para servicios al aire libre. Y verán a Chris Cuomo de la CNN escenificado su salida de la cuarentena en un momento hecho para la televisión saliendo del sótano. Y esto fue después de que Cuomo fue visto rompiendo las reglas de la cuarentena de su hermano y el gobernador Cuomo para ir a dar un paseo en bicicleta a los Hampton. También es notable el alcalde de San Francisco, que siguió el ejemplo del gobernador Newsom al cenar en el restaurante francés con un grupo de 8 personas. Y finalmente la supervisora del condado de Los Ángeles, cenando al aire libre en su restaurante favorito de Santa Mónica, después de votar por prohibir las cenas al aire libre en 31,000 restaurantes en todo Los Ángeles, llamado a las cenas al aire libre una situación muy peligrosa, dijo. Claramente, estos demócratas no siguen sus propios edictos, actúan de manera que sus propios ciudadanos no pueden actuar. Gobernador Cuomo, esa es la manera como los ciudadanos no pueden actuar. La decisión del gobernador de imponer restricciones al tamaño de las reuniones religiosas fue reprendida por el más alto tribunal del país. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? En lugar de demostrar deferencia a la Constitución, atacó legítimamente a la Corte. El gobernador Cuomo dijo esto, ustedes tienen una Corte diferente, y creo que esa fue la declaración que la Corte estaba haciendo. Sabemos a quién nombró a los tribunales, conocemos su ideología. Bueno, de hecho, la ideología de aquellos en la Corte Suprema que tomaron la decisión de apoyar a la primera enmienda están a favor de la libertad, la Constitución que sobrevive incluso durante una pandemia. Esta declaración del gobernador golpea en el corazón del asunto. Los demócratas buscan el control. Estas imágenes detrás de mí dejan clara la mentalidad demócrata. Gobiernan para ellos, no para ustedes ni para mí. El presidente está de su lado, de su libertad, del lado de su capacidad de decidir cómo proteger mejor su salud. Todos sabemos cómo protegernos del COVID. Lávense las manos, distánciense socialmente, usen máscara, pero como dijo un tribunal federal, no hay ninguna excepción a la Constitución en caso de una pandemia. Y con esto aceptaré preguntas. Bienvenida, Christine, es bueno verte. Hola, Kaylee, gracias, me alegra verte, gracias, te lo agradezco. Quiero preguntarte sobre los comentarios que el fiscal general hizo a la prensa asociada. Dijo, hasta la fecha no hemos visto un fraude de tal magnitud que pudiera afectar a un resultado diferente en las elecciones. Dado eso, ¿por qué el presidente no ha admitido? Así que primero dijo esto, fue una entrevista de la AP donde hizo ese comentario inicial, pero en esa misma entrevista continuó diciendo que piensa que mucha gente está confundiendo el uso del sistema judicial penal federal con las acusaciones que deberían hacerse en los juicios civiles. Y percibo el hecho que dijo, hay una creciente tendencia a usar el sistema de justicia penal como una especie de solución predeterminada, y los litigios de la campaña son todos litigios civiles que son parte de algo en lo que el Departamento de Justicia estaría involucrado. Para hacer el seguimiento con usted de más de 40 casos que han sido presentados por el equipo legal del presidente, la mayoría han sido denegados o desmentidos. Los resultados de las elecciones han sido certificados en todos los estados en el campo de batalla. ¿El presidente sigue pensando que tiene camino para ganar? El presidente ha dicho que cree que todos los votos legales deben ser contados y todos los votos ilegales no deben ser contados. Y de hecho la campaña está llevando a cabo ese litigio.
Pero ¿cómo anulados los resultados cuando ya han sido certificados en esos estados? Una vez más, el presidente solo busca que se cuenten todos los votos legales y dejaré que la campaña siga su camino. Y una más, ¿tiene fe en el fiscal General Bill Barr? ¿Todavía confían en él? El presidente, si tiene algún anuncio de personal, ustedes serán los primeros en saberlo. Hola, dos preguntas. El presidente ha hablado con el fiscal general Bill Barr desde que Vince Cohen salió ayer. No sé si ha hablado con él. Sé que estuvo en una reunión con el fiscal y discutieron una serie de temas, pero no sé en sí qué hablaron. ¿Ha considerado el presidente algún indulto preventivo para alguno de sus hijos? ¿Ha hablado con el abogado Giuliani sobre esto? No he oído mencionar sobre ningún perdón en ninguna conversación que haya tenido en la Casa Blanca, excepto el perdón del teniente general Michael Flynn, un general de 3 estrellas, el que ya ha hablado desde este podio, al que se le arruinó la vida. Fue un valiente héroe que sirvió a su país tanto en el campo de batalla como en el gobierno. Michael Flynn, luego de él hubo una infiltración criminal con su identidad en una llamada telefónica. Se le dijo que no se necesitaban abogados en la discusión que el FBI estaba teniendo con él. Los investigadores del FBI dijeron después que no solo pensaban que el teniente general Michael Flynn estaba mintiendo, sino que además lo perseguían de manera injusta. Y el gobierno no proporcionó los 302 originales del FBI de esa entrevista. Fue un atroz error judicial y finalmente nos alegramos de que se haya hecho justicia para el héroe de guerra, el teniente general. David, ¿planea el presidente anunciar su candidatura para el 2024 en un evento formal aquí en la Casa Blanca antes del 20 de enero o incluso ese mismo día? No he escuchado nada de esto. Estoy al tanto de los informes, pero la campaña del presidente está actualmente en un litigio activo y ese es el enfoque, por lo menos en este momento. Escuchó las declaraciones anoche. Planea presentarse, eso parece. ¿Sabe usted algo de esto? No he hablado nada de esto. De nuevo le digo, lo remito a la campaña. Ellos están en litigio en este momento. Frank Meadows se ha reunido con la comisionada que están discutiendo y también la Casa Blanca se enteró que el Reino Unido iba a aprobar la vacuna de Pfizer. Sí, lo sé, no estoy al tanto de ningún aviso que nos hayan dado, pero le diré a la doctora Han es que es normal que el jefe de personal se reúna con él mientras intentamos salvar vidas americanas con la vacuna en tiempo récord. De hecho, 2 vacunas, no solo una vacuna en tiempo récord. Ya oyeron a Monsem Saloy decir que una vacuna normalmente tarda 4 a 25 años. Dijo que en una entrevista la semana pasada que eso fue en 10 meses, es un progreso notable, pero todavía queremos asegurarnos de que llegue lo más rápido posible, lo más seguro posible, porque sabemos que cada día que pasa hay más vidas estadounidenses en juego, así que queremos asegurarnos de que salga tan rápido como los datos lo permitan y tendremos 40 millones de dosis para finales del año, lo que es un gran logro, no solo haber conseguido una vacuna en tan corto tiempo, sino haber producido 40 millones por adelantado. Es tener a un hombre de negocios como presidente, es la vacuna Trump. Sí, Justin. Gracias, tengo un par de cosas de política, pero primero quiero volver a lo que dijo sobre el personal. Justo antes de las elecciones, en un meeting, el presidente sugirió que podría despedir al Dr. Fauci después de la votación, así que me preguntaba si podría comentar cuál es el estado del doctor en este momento. No he oído hablar sobre esto, el Dr. Fauci sigue trabajando duro en el grupo de trabajo. Y luego hubo 2 cosas que el presidente mencionó como objetivos de política que sucedería antes de las elecciones y en las que no hemos visto ningún tipo de progreso obvio. Así que quería comprobarla. La primera es la tarjeta de medicamentos recetados del Medicare de $200 que iba a suceder antes de las elecciones. Parece que se ha desvanecido, así que me preguntaba si podía dar actualización de esto. Déjame seguir con el jefe de Estado Mayor en eso. No he escuchado ninguna discusión actual sobre esto. Y también prometió una orden ejecutiva sobre la inmigración que protegería a los soñadores. De nuevo prometió que antes de las elecciones. ¿Tiene algo de esto? Puso muchos paquetes de inmigración en las visas HB1 y otros para proteger a los trabajadores americanos. Pero hubo muchas repeticiones de los decretos de inmigración antes de las elecciones. ¿Este trabajo ha progresado en este momento o es una especie de tirar la toalla? Creo que ahora mismo el objetivo es asegurar que haya un estímulo que pueda aliviar a los americanos que están sufriendo ahora mismo. Así que esa es la prioridad actual de la política activa que estamos trabajando junto con el COVID.
Kaylee, ¿cómo se demuestra la gran cinta roja que se encuentra al exterior de la Casa Blanca? Ayer fue el Día Mundial del SIDA. El presidente emitió su proclama ayer, pero en consonancia con sus tres proclamaciones anteriores, omitió toda referencia a las personas LGBTQ, a pesar de que son las más afectadas por el VIH. El presidente incluyó una referencia de las minorías raciales étnicas, así que ¿por qué no a las personas LGBT? El presidente honró ayer el Día Mundial del SIDA de una manera que ningún presidente ha hecho antes con el lazo rojo allí, y creo que conmemoró el día. Eso no explica que no haya una referencia a esta comunidad. Charlotte. Gracias, Kaylee. Quería preguntarte sobre la sección 330. ¿Está la presidencia Trump dispuesta a permitir que un gobierno se cierre por eso a la defensa nacional? El presidente ha dejado clara la importancia de del 230 y señaló en su tweet sobre cómo eso pertenece a la NDAA. Una cosa diría, cuando miras esta ley, solo puede explicar al público americano exactamente qué es eso. Es esencialmente un escudo que se da a las redes de medios sociales porque dicen ser la plaza pública. Pero en caso de Twitter, Twitter se ha convertido en un editor que elige revisar ciertos contenidos y cuando eres un editor hay ciertas responsabilidades con eso. No deberías ser inmune a responsabilidad. Y cuando miras lo que Twitter ha hecho y el Ayatollah, estábamos mirando su cuenta de Twitter antes de venir aquí y hace unas semanas Ayatollah de Irán tuiteó: ¿por qué es un crimen plantear dudas sobre el holocausto? Algo que no es digno de una bandera de Twitter, lo cual es despreciable cuando lo piensas. Además, el Ayatollah ha tuiteado que Israel es un crecimiento canceroso, mortal, que debe ser desarraigado y destruido, algo que Twitter no consideró digno de ser marcado o bloqueado en su totalidad. Los ejecutivos de Twitter defienden su movimiento frente a Knesset. Este es un tema muy importante, uno en el que incluso hay un acuerdo bipartidista que hay que hacer algo. Así que el presidente no se va a avergonzar de luchar contra este tipo de eventos que vemos y el lenguaje muy odioso que Twitter está publicando. Christine, gracias Kaylee. Solo una pregunta más sobre la sección 230. El presidente demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes hizo una declaración diciendo esencialmente que estas dos cosas no están relacionadas. Esta sección 230 y algo tan grande e importante para nuestra seguridad nacional como el NDAA. Así que quiero ser claro o clara aquí. El presidente Trump está considerando seriamente y hablando de vetar el NDAA sobre la sección 230. El presidente va en serio, ha notado cuando otros líderes mundiales hacen llamamientos al genocidio y Twitter no los encuentra dignos de marcarlos o bloquearlos. China ha estado sacando información, China tuiteó, creo que fue hace 6 meses, creo que fue el 25 de noviembre, que el COVID no se originó en Wuhan, algo que no fue considerado digno de ser señalado por Twitter. Hay serias preocupaciones aquí y el presidente las mantiene. Y también vale la pena señalar que el presidente siempre defenderá a nuestras Fuerzas Armadas, asegurándose de que obtengamos los fondos adecuados para su defensa. Y una pregunta más sobre los comentarios del fiscal general Bill Barr. Creo que dijo que no estaba seguro de si el presidente Trump y el fiscal general han hablado desde que hizo esos comentarios. ¿Es eso cierto? Si no estoy segura de que hayan hablado, pero puede al menos decirme si el presidente Trump se molestó cuando escuchó al fiscal general decir que no ha visto o en el Departamento de Justicia no ha descubierto pruebas de un fraude electoral generalizado. No he hablado con el presidente específicamente sobre este tema, pero también me gustaría señalar a todos el comentario revisado o suplementario que fue publicado por el general a raíz de los informes de los medios de comunicación que parecían malinterpretar su declaración. Él dijo esto, que algunos de los medios no él, debo decir, el portavoz, algunos de los medios han informado incorrectamente que el departamento ha concluido su investigación de fraude electoral y anunció una conclusión afirmativa de no fraude. Y eso no es lo que informó la AP ni lo que declaró el general. Y creo que muchos de los medios no leyeron más allá de ese comentario a la parte civil contra la parte criminal. Creo que tal vez la discrepancia que tienen ustedes con miembros de la campaña Trump que presentan y dicen que hay pruebas contundentes de fraude suficientes para anular los resultados y luego tienen agentes oficiales de la ley o fiscales diciendo que sí las hay y no las han visto. Bueno, el fiscal general estaba hablando con lo que ha llegado a su escritorio. De nuevo le señalaría la campaña para preguntas específicas sobre esto, pero solo diría que en general están persiguiendo el litigio civil. De hecho, el fiscal general dijo explícitamente que algo de esto ha significado más para el litigio civil, que es lo que la campaña está persiguiendo actualmente. Kevin.
¿El presidente ha considerado seriamente faltar a la toma de posesión? Es algo que el presidente debe decidir y les hará un anuncio oportuno. ¿Podría faltar? No voy a especular sobre la decisión del presidente, dejaré que él lo anuncie. Solo en seguimiento, ayer hubo un informe sobre los funcionarios federales que investigan un posible esquema de soborno para el perdón. ¿Alguien en la Casa Blanca ha sido interrogado por oficiales federales de la ley sobre posibles sobornos para un perdón? No, y de hecho los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron ayer que ningún funcionario del gobierno fue o es actualmente un sujeto u objeto de la investigación revelada en su expediente. ¿Sí, Andrea? Gracias por aceptar mi pregunta. Quería preguntarle sobre el director Wray del FBI. Parece que el presidente electo Biden quiere mantenerlo en el trabajo. ¿Cambia eso la perspectiva del presidente sobre el director Wray y mantiene la plena confianza en él? Y tengo un rápido seguimiento. Sí, no ha hecho ninguna evaluación, al menos en mi presencia, sobre eso. Y si tenemos algún anuncio personal, se lo haremos saber. Bien, genial. Y puedo seguir con el tema de la vacuna. Dijiste que 40 millones de dosis. Recuerdo que el presidente dijo que quizás incluso tú dijiste que buscabas 100 millones, buscaban 100 millones de dosis para finales de año, que 40 millones es bastante poco. Entonces, ¿pueden aclarar ese número? Así que actualmente hay 6 vacunas que hemos identificado como vacunas que esperamos que se materializaran. Y con varias de ellas, si no con cada una de ellas, puedo seguir con ustedes el número en números exactos. Tenemos contratos de fabricación, hemos fabricado dosis con varias de ellas, pero tienen que llegar a su fin. Así que con cada nueva vacuna que vengan con esos vendrían millones y millones de dosis que ya han sido prefabricadas o fabricadas a tiempo. Pero actualmente, de las 4 vacunas en fase 3 de ensayo clínico, Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen, 2 de ellas han llegado al punto que solicita los Estados Unidos de América. Así que realmente le corresponde al fabricante, a los que están pasando por la fase 3 de ensayo clínico, hacernos llegar esos datos y luego fabricar y estar listos para empezar. Así que en el momento que alguien más llegue al 94% de efectividad, a lo que sea el barómetro, tendremos esas dosis. Gracias, Kaylee. Solo 2 preguntas rápidas. Los funcionarios de Georgia han dicho que los trabajadores electorales de ese país se enfrentan a amenazas debido a las falsas afirmaciones del presidente sobre la victoria del Estado y su retórica a lo largo de las elecciones. ¿Condena el presidente estas amenazas contra los trabajadores electorales? ¿Asume alguna responsabilidad? Condenamos cualquier amenaza contra cualquiera, no hay lugar para la violencia. Lo que diré también es que los abogados del presidente fueron engañados por una organización de izquierda. Su información privada fue publicada, así que estamos viendo que eso es lo que pasa a la gente en ambos lados del argumento y no hay lugar para esos en ningún sitio. Y muy rápido, el director del CDC dijo hoy que los próximos meses podrían estar entre los peores meses de salud pública en la historia de los Estados Unidos. Me pregunto si la Casa Blanca está dando un buen ejemplo en público con fiestas en persona en un momento en el que el CDC y otras organizaciones están pidiendo a los estadounidenses que renuncien a este tipo de celebraciones por su propia seguridad. Sí, así que si pueden saquear negocios, quemar edificios, participar en protestas, también pueden ir a una fiesta de Navidad, pueden celebrar las fiestas de Navidad y pueden hacerlo de forma responsable. Pero lo que el ala este ha notado que tendrán listas de invitados más pequeñas, habrán máscaras disponibles, se fomentará el distanciamiento social, estaciones de desinfección de manos, entre otras medidas, pero lo participaremos en la celebración de Navidad. Y habrá celebración de Hanukkah también. Meredith, gracias. ¿El presidente Trump ha tenido algún tipo de conversación con aliados en el Capitolio sobre desafiar el voto del colegio electoral de Joe Biden con el Congreso? Vimos que uno de sus aliados hoy dijo que planea hacer eso. ¿Es una conversación que el presidente ha tenido en absoluto? No que yo sepa. Sí, el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca está diciendo en privado a los gobernadores que los estadounidenses menos de 40 años que se reunieron con personas fuera de sus hogares en el Día de Acción de Gracias son peligrosos para los demás, deben aislarse inmediatamente. ¿Por qué la Casa Blanca no comparte públicamente esa información? Dijiste que eso estaba en un documento. ¿Cuál era? El grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca se lo está diciendo en privado a los gobernadores. Hay una guía del CDC sobre cuándo se debe y cuándo no se debe aislar, así que lo señalaría en eso. Eso es lo que está público. Cristian,
Gracias, Kelly. Así que si alguna versión de la autorización de defensa llega al escritorio del presidente con un lenguaje que termine con la sección 230, la firmaría para convertirla en ley, incluso si hay un lenguaje que renombra las bases que llevan nombres confederados. Ya ha dicho que está en contra de la enmienda Warren y las encuestas públicas lo apoyan. Como eso se cruza con el tweet 230, tendré que seguir con él sobre, no sé si esa posición ha cambiado dado que él tuiteó recientemente. Y luego sobre China, Joe Biden dijo en su momento que no quiere reducir los aranceles de China o el acuerdo comercial de la fase 1. ¿Sabe usted si el presidente planea llegar al señor Biden para hablar de un comercio con China, ya que ha sido un tema políticamente caliente, o cualquier otra política realmente antes del 20 de enero? No estoy al tanto de ningún plan de eso en este momento, pero si lo hago, se lo sabré saber. Meredith. Usted dio algunos ejemplos de legisladores que han estado hablando de COVID, pero tengo curiosidad por saber dónde ha estado el presidente Trump ofreciendo liderazgo público en este tema del coronavirus, especialmente porque hemos visto un aumento de casos. No hemos visto al presidente hacer este tipo de comentarios públicos o incluso tweets sobre este aumento de casos, así que tengo curiosidad sobre este tipo de ejemplo. Sí, bastante. Ha creado el mejor sistema de pruebas del mundo. Les dio una conferencia de prensa hace 1 o 2 semanas, creo que sobre la vacuna, lo cual se ha hecho a velocidad increíble porque ha derribado las barreras burocráticas, ha trabajado duro, ha hecho no sé cuántas reuniones del grupo de trabajo de coronavirus desde este podio, pero el trabajo que ha hecho habla por sí mismo. El hecho que ahora la tasa de mortalidad esté en el 2% cuando fue en el 6% en abril. Y lo que eso significa es que es una evidencia de nuestra terapéutica. Otra cosa que ha sucedido recientemente, a mediados de noviembre, que casi no recibió atención, pero es nuevo, es la evidencia del presidente. Son las dos terapias. Son rendiciones de una es un anticuerpo monoclonal, otra es una terapéutica de Regeneron, y estas dos terapias se dan en personas con síntomas de COVID leves a moderadas, que están en alto riesgo de COVID severo u hospitalización. Así que el hecho de que hayamos llegado a un punto en que ahora tenemos terapias que podemos darle por adelantado para tratar y evitar que vayan a un hospital, y hemos enviado 169,000 viales de uno y 36,000 viales de otro. Solo en unas pocas semanas se está trabajando duro en esto y el grupo de trabajo lo muestra. Y cuando hablamos de su liderazgo público, solo en el COVID en general, creo que es un momento adecuado, dada su pregunta. El doctor Fauci dice ahora que debemos mantener las escuelas abiertas, dijo este domingo. Eso es algo que el presidente ha dicho durante muchos meses. Me hizo volver a julio y mirar uno de mis libros informativos del 16 de julio del 2020, y lo que encontré allí fue esto. La ciencia siempre estuvo de nuestro lado para mantener las escuelas abiertas allá por julio. Ahora se reconoce que en julio el doctor Redfield dijo que a diferencia de la gripe, los niños no conducen el ciclo de transmisión. El doctor Atlas, que ha sido la voz líder de mantener las escuelas abiertas, dijo que todos los demás en el mundo occidental, nuestras naciones pares lo están haciendo, nosotros podemos hacerlo. Teníamos un estudio de los Países Bajos sobre algunos informes de infecciones en las escuelas que habían permanecido abiertas. Esto fue en julio. Un profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale llamado Albert Coe dijo que el impacto del COVID en los niños es mínimo o muy bajo comparado con otros grupos. Hubo una cita de la revista Lancet que decía lo mismo. Esto fue en julio cuando el presidente dijo: mantengan las escuelas abiertas, estoy mirando la ciencia, es perjudicial mantener a los niños fuera de la escuela. Pero ¿qué decían los demócratas? Cuando el presidente seguía la ciencia, esto es lo que los demócratas decían. Hicieron que el gobernador Gavin Newsom dijera: no voy a aceptar la presión de Trump para reabrir las escuelas. Hizo que el gobernador Cuomo dijera: no depende del presidente sobre abrir escuelas en las escuelas que fueron cerradas. El alcalde de Blasio se retractó esta semana y ahora los niños pueden volver a las escuelas, pero en julio, cuando la ciencia estaba en nuestro lado, decían: lo que no haremos es ignorar la ciencia y avanzar imprudentemente como nuestro presidente, que siempre estaba siguiendo a la ciencia. Estaba Jennifer Rubin tuiteando que ahora querían matar a sus hijos, y no estoy segura de que eso sea un reportaje responsable. Anderson Cooper diciendo que en realidad no le importaban los niños en absoluto, ni los maestros o padres, y a la Federación Nacional de Educación en contra del presidente. El presidente ha seguido la ciencia, también ha tenido en cuenta que tenemos una constitución y siempre defenderá la ciencia y los mejores intereses de los niños de este país. Muchísimas gracias.